Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Soy la licenciada Melissa Córdoba, terapeuta familiar. Y bueno, el día de hoy es nuestra tercera plática de esta semana de salud materna. El día de hoy les voy a explicar qué es lo que sucede a nivel emocional, pero eh, aquí hubo como una complicación porque se los habían venido como explicando como en trimestres, ¿no? ¿Qué pasa como en trimestres? El tema con las emociones difícilmente se puede dividir como en trimestres, porque las emociones van y vienen, ¿no? Si hay como ciertas características o ciertas cosas que nos van pasando en cada uno de los trimestres, pero no hay como un manual o un ideal de cómo se hacen las cosas. Entonces, eh, el tema de la parte emocional, hablemos de cualquier cosa, siempre es como un tanto complicado de manejarse porque cada persona siente y vive las cosas de manera distinta. Entonces, hay como ciertas cosas que nos indican que vamos como dentro de la norma, pero no hay un ideal o no hay un camino a seguir. Entonces, lo que les voy a explicar, como en esta ocasión, es qué cambios son los que vamos enfrentando. A veces son como pequeñas crisis, cómo aprender a lidiar con esa crisis, ¿no? Y en dado caso que no sepamos cómo lidiar, en qué momento es el momento correcto para ir y buscar ayuda de un profesional. El tema del embarazo o cuando una mujer se entera de que está embarazada, muchas veces depende de en qué situación y en qué contexto esté. No es lo mismo que se entere una adolescente, a que se entere una joven, ¿no? A que se entere una mujer ya adulta, ni tampoco es lo mismo que se entere una mujer profesionista que trabaja, ¿no? Que tiene su pareja, a que se entere una mujer que está a lo mejor en un reclusorio, ¿no? Muchas veces el cómo recibamos la noticia implica en qué contexto es en el que estoy y cómo sepa lidiar con esa noticia, obviamente va a estar completamente influido por este contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces, específicamente el embarazo, está lleno de mitos, de prejuicios, de ideas mágicas, de creencias, ¿no? Y pareciera que todo el mundo puede opinar sobre tu embarazo porque a lo mejor ya un día fue mamá y las cosas no son así. O sea, el cómo uno recibe la noticia de que va a ser mamá, no hay una manera correcta de reaccionar. Hay mujeres que sí se suben arriba de la mesa y brincan y celebran y festejan y qué padre, ¿no? Porque a lo mejor lo vienen planeando un año, 2 años, mucho tiempo antes. Pero hay mujeres que la noticia les llega muy inesperada, que ese bebé no estaba en el plan y entonces es un golpe, y es un golpe fuerte. Y a veces criticar o juzgar o hacer un juicio sobre esa mujer, más que ayudar, nos empezamos como a juzgar y a complicarle la existencia a esa mujer, ¿no? Entonces, una manera ideal de reaccionar no la hay, ¿no? A veces, aunque lo estés esperando, genera mucho miedo, ¿no? Y puede generar mucho miedo por muchas cosas. Desde el miedo a que no se forme bien, desde el miedo a que exista un aborto espontáneo, desde el miedo a que venga alguna malformación, ¿no? Y obviamente esos miedos van generando por el contexto en el que está la mujer, ¿no? Que es como lo recomendable, es entender que el recibir la noticia es un proceso y es un proceso personal, aunque uno esté con una pareja, ¿no? Porque no es lo mismo que a lo mejor tú sí querías ser mamá y el otro te había dicho que sí y a la hora de que le dices que ya estás embarazada te diga, ah, es que fíjate que siempre no, ¿no? La otra persona, nuestro acompañante, también tiene que vivir un proceso, ¿no? No solamente la mujer que está embarazada, sino también el acompañante. Lo que decida esta mamita, ¿no?
si decide tenerlo, si decide no tenerlo, esa es una decisión muy personal, ¿no? En la que nadie se puede meter, porque es su cuerpo, porque la vida que va a impactar va a ser la de esa mamá, ¿no? Y ya está impactando desde el momento en el que se está enterando. Ahora, ya que nos enteramos y que llegó el shock de la noticia, viene otro conflicto. Si se planeó, si se tomaron las precauciones correctas, si se tomó el ácido fólico 6 meses antes, ¿no? Y si se tenía como el panorama ideal, qué padrísimo. Pero cuando no es así, cuando ya te enteras 8 semanas después, 10 semanas después, también influye un factor emocional. ¿Por qué? Porque empieza a generar mucha ansiedad y mucho estrés el pensar que todo ese tiempo y más tiempo atrás no te venías cuidando, no cuidabas tus hábitos alimenticios, no tomabas ácido fólico, ¿no? Si tomabas, fumabas o todo lo que fuera, lo seguías haciendo y entonces genera como un estrés el pensar si ese bebé viene bien formado o si ese bebé va, o sea, si ese embarazo va a lograr pasar el primer trimestre. Y eso genera también mucha ansiedad. Una manera de aprenderlo a lidiar, una es aceptar, o sea, aceptar que tú no sabías, ¿no? Que bueno, si te enteraste tiempo después, pudieron haber como muchas circunstancias, pero que tampoco te tienes que satanizar o que juzgar o que castigar, porque a lo mejor no te diste cuenta antes, ¿no? O sea, el estar embarazada no es una pregunta que una mujer se haga todos los días, aunque uno lo esté esperando, ¿no? O sea, no es como me despierto y digo, ay, hoy estaré embarazada. Eso no pasa, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando nos enteramos tiempo después y no llevamos como el proceso de recomendable médicamente hablando, en donde te tenías que cuidar antes, ahí es como aprender a confiar en que tu cuerpo es sabio, ¿no? En tomar a lo mejor sí todas las recomendaciones que en ese momento te diga el médico y todas las vitaminas que te diga el médico, pero también aprender a estar tranquila, ¿no? Porque el estrés puede llegar como a tal grado que te va a generar ansiedad, insomnio, ¿no? Que puede llegar como ese estrés a igual como a influir en el embarazo y que al final del día no va a ser algo que vas a disfrutar, ¿no? Se tiene como muchas ideas mágicas o muchas creencias en donde te dicen que cuando estás embarazada tienes que estar feliz todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, ¿no? Yo estoy embarazada, como ya se habrán podido dar cuenta, ¿no? Y a mí eso me decían mucho como al principio, ¿no? Es que tienes que estar contento, es que tienes que estar feliz, es que ese niño tiene que estar feliz y tienes que estar contento, feliz. Y entonces a mí me generaba al principio como mucha angustia porque yo decía, pero es que, o sea, sí estoy muy contenta, sí estoy muy feliz, qué padre, pero también hay cosas que me preocupan porque uno no deja su vida cotidiana, o sea, uno no deja ni de trabajar, ni si tiene más hijos de cuidar a los más hijos, si tiene problemas con los papás de tener esos problemas, si tiene problemas en el trabajo tampoco se acaban como esos problemas. Y entonces me generaba como mucha ansiedad que toda la gente me dijera, es que tienes que estar contenta porque el bebé tiene que estar contento porque todo tiene que estar perfecto. Y la realidad es que no, no, o sea, ninguna emoción es mala. Y en el embarazo, como hay tantas hormonas, ¿no? O sea, como hay tanta carga de hormonas, el mantenerte siempre en una emoción o quererte mantener siempre en una emoción, pues tampoco es tan sano, ¿no? Ni es tan sano siempre estar triste, ni es tan sano siempre estar enojado, ni tampoco siempre estar feliz. O sea, las emociones van y vienen y van de acuerdo a lo que yo voy viviendo. A lo mejor podré yo decir que hay alguna patología cuando todo lo veo muy triste, ¿no? O cuando todo lo veo demasiado feliz, pero eso de manera en general, ¿no? Entonces, no es malo que durante el embarazo a veces nos sintamos tristes, porque de hecho durante todo el proceso de embarazo van pasando diferentes eventos que te van haciendo tener esta ambivalencia de emociones, ¿no? En donde una parte de ti está muy contento, porque a lo mejor estás muy contento por la idea de que vas a ser mamá, pero a lo mejor si tu pareja no quería ese bebé o no está de acuerdo, pues también te genera tristeza y también te genera incertidumbre saber si esa persona se va a ir o se va a quedar, ¿no? O
Si a lo mejor tu pareja y tú están súper contentos, pero la familia de él no lo acepta, o tu familia no lo acepta, o no lo recibe como tú esperabas, obviamente eso también va a generar un impacto en ti a nivel emocional, ¿no? Desde tristeza, desde decepción, desde frustración, ¿no? El sentirte sola, el sentirte vulnerable, ¿no? El no sentirte acompañada por esas personas. Y es completamente normal sentirlo. O sea, esa parte de que uno no puede estar triste porque pobre bebé, no, ninguna emoción es mala. Y miren, al final del día, si ustedes estén felices todo su embarazo, en algún momento ese bebé va a nacer, va a crecer y algo le va a pasar, que se va a poner triste y va a llorar. Entonces, tampoco es malo pensar que si uno está triste, entonces él se pone triste, el bebé se pone triste. Y entonces uno se vuelve una mala mamá. Las emociones son eso, son emociones. Y todas las emociones pasan y son pasajeras y son momentáneas. Y hay que aprender a navegar con ellas. Porque al final del día, el hecho de que tú te enteres que vas a ser mamá, no significa que tu vida cotidiana vaya a desaparecer. O sea, no automáticamente se va a solucionar todos los problemas que a lo mejor ya traías, ¿no? Ni tampoco es señal de que si todo estaba bien, todo se te vaya a voltear. La vida sigue llevando su transcurso y el que tú te enteres que vas a ser mamá también es aprender a generar una adaptación, ¿no? En esos 9 meses que dura el embarazo, de entender que la vida, como la venías viviendo, va a empezar a tener diferentes adaptaciones, ¿no? Y diferentes transformaciones, porque ya no nada más vas a ser tú, ya hay otra vida que se está formando dentro de ti. A veces lograr entender cómo ese pensamiento es difícil, y no porque uno sea egoísta, sino porque como que a veces no lo crees, ¿no? Por ejemplo, con los papás, ¿no? Que dicen que los papás se vuelven papás cuando nace el bebé y lo cargan, ¿no? Parte de lo que le ayuda a una mujer a ir como en esa asimilación de que se va a convertir en mamá es como todos los cambios que va teniendo a nivel físico, ¿no? Te enteras, ¿no? Te enteras de que vas a ser mamá, pasas el shock, ¿no? Ya tú a nivel personal lo asimilaste y entonces viene la pregunta de los 65,000. ¿En qué momento anuncio que estoy embarazada? ¿No? No hay un momento ideal. Yo creo que el momento ideal es cuando tú y si tienes pareja, tu pareja te acompañe. Y si vas a ser mamá soltera, cuando tú te sientas lista y lo suficientemente fuerte para afrontar posiblemente todos los cuestionamientos que te va a hacer tu familia. Porque cuando tú decidas, lo recomendable muchas veces por los ginecólogos, por los doctores, es que te esperes pasando el primer trimestre, ¿no? Por cualquier complicación médica. Sin embargo, si tú te enteras al mes y medio y tú lo quieres anunciar, pues ese es un deseo propio de cada quien. Porque no hay como un ideal. Los médicos recomiendan eso por cuestiones médicas, pero a nivel emocional pasa otra situación, ¿no? Hay, hay mujeres que a lo mejor han tenido diferentes pérdidas, ¿no? De, de embarazos y entonces a lo mejor sí se esperan hasta los 4 meses o hasta los 5 meses para anunciarlo y no está mal y no es que lo haga por miedosa y no es que no crea en ese embarazo, no, simplemente a nivel emocional para esa mujer eso es lo correcto, eso es lo que la vida a esa mujer le ha enseñado. A lo mejor una mujer que nunca ha tenido este tipo de pérdidas y que ha esperado como mucho este bebé y se espera al mes y lo anuncia al mes, eso también es lo correcto, porque dentro del contexto de la vida de esa mamá, de esa mujer, ¿no? De esa futura mamá de esa mujer, para ella es lo correcto y de eso también está bien. Muchas veces socialmente nos metemos como en el deber ser, en lo que debe ser, en el ideal, en lo correcto, en lo correcto y sobre todo en la maternidad. Pero no siempre es así y a veces es difícil, a veces es
duro, que te quieran meter dentro de cierto parámetro cuando a lo mejor tú no estás en ese parámetro y entonces te hacen sentir que tú estás mal. Y la realidad es que no, simplemente tienes un contexto distinto, una noción de vida distinta y una percepción distinta y eso es muy respetable. Ahora, eh, mucho se dice que el embarazo es como la mejor etapa de las mujeres. Y yo no dudo que de algunas así sea, pero de algunas otras no la es. No solo como por todo el rollo biológico y todos los cambios que existen del vómito y las náuseas y el insomnio y los mareos y el estreñimiento y las estrías y el engordar y todo ese tipo de cosas muy bonitas. No, también existen muchos cambios a nivel emocional que te generan ansiedad, que te genera frustración, que te generan tensión, que te generan enojo, que te generan miedo y que casi nadie habla de eso, ¿no? Porque pareciera que la maternidad es igual a felicidad, ¿no? O sea, que la maternidad con enojo, con frustración, con miedo, ahí nadie lo conoce, eso no existe, eso no está asociado, esas son loqueras. Y la realidad es que no, o sea, una mujer profesionista que a lo mejor se ha dedicado muchos años de su vida a trabajar y que está embarazada, sí genera un enfrentamiento, el decidir ser mamá o no, y el cómo va a decidir vivir esa maternidad, si va a dejar de trabajar un tiempo para cuidar ese bebé, si va a regresar a trabajar, ¿no? En cuanto se termine como la cuarentena o el tiempo que le dé la empresa, porque mucha gente opina y mucha gente se siente con pues sí, con el derecho de decirte que es lo mejor para ti y para tu bebé. Algo que no se habla, por ejemplo, en este caso específico, con este tipo de emociones, es como de los límites. Muchas veces damos por hecho que si uno es mujer, bueno, uno es mujer y entonces uno se embaraza, y entonces por obviedad, si hay mamá, la mamá tiene que estar cerca y también un poco la suegra. Y entonces las dos te opinan y las dos te dicen y las dos te dicen cómo deben de ser las cosas y tú estás mal y tú eres ignorante y tú no sabes las cosas y ella sí. Posiblemente en ciertas cosas sí te asesoren, digo, ya fueron mamás, ¿no? Posiblemente en ciertas cosas sí te ayuden a como a vivir un cierto proceso, pero también en otras cosas. Tú tienes que aprender a confiar en ti y a decidir qué camino quieres andar desde tu embarazo, ¿no? Y cuando llegue tu bebé. Porque, porque muchas veces si uno confiesa que uno tiene miedo, ¿no? O que uno no sabe si regresar a trabajar o quedarse en casa, muchas veces los comentarios que recibimos de nuestros familiares son más como juicios que como realmente un momento de escucha atento y a lo mejor una contención. Muchas veces no buscamos que nos digan la respuesta, que nos digan si estamos bien o si estamos mal. Muchas veces lo único que queremos es que nos escuchen, ¿no? Porque todos buscamos como ese momento de escuchar y no queremos ni que nos enjuicien, ni que nos digan que está mal lo que sintamos, ni que nos digan que no es normal, o que cómo nos atrevemos a sentir eso, que pobre bebé que lo está sintiendo, ¿no? Cuando la realidad es que pues son cosas muy naturales. El embarazo se caracteriza por tener emociones durante todos los 9 meses ambivalentes, desde alegría hasta tristeza, desde frustración hasta miedo, ¿no? Desde sí apapáchenme, pero aléjense, sí soy independiente, pero entonces sí cuídenme, ¿no? Y es una característica que sucede específicamente en el embarazo por todos los cambios que se van generando. Una cosa es lo que a lo mejor decimos que vamos a hacer antes de que nos enteremos que vamos a hacer más. Y otra historia es la que se escribe cuando ya nos enteramos que sí vamos a hacer más. Y entonces, ¿cómo lo queremos vivir? El, esta mezcla de emociones que se genera es completamente normal. No nos tenemos que espantar. Se recomienda si tienes pareja que lo hables con tu pareja. Si no tienes como una pareja, entonces que lo hables con alguien que específicamente te genere tranquilidad, te genere paz, te contenga. Porque hablar de eso es esencial y no tiene nada de malo, ¿no?
Otro tema que también genera como a veces mucho miedo es el miedo a que venga bien ese bebé, a que no tenga malformaciones, a que el proceso, los 9 meses sean como tal cual, que no haya preeclampsia, que no vaya a ser prematuro, que no haya ninguna malformación, que todos sus órganos se desarrollen bien. Y tener esos temores es completamente normal. ¿Cuál es la diferencia? Uno no puede andar con miedo toda la vida. No se trata de que me quito el miedo y entonces ya sigo. Uno tiene que aprender a negociar con cada emoción. O sea, si hoy amanecí triste, pues hoy amanecí triste. Y a lo mejor al mediodía se me quita la tristeza, o a lo mejor esta tristeza pues me dura todo el día. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué hoy me siento triste? Y si nada más me siento triste porque me quería sentir triste, pues está bien que me sienta triste. A lo mejor si llevo una semana así, entonces ya me empiezo a preocupar porque durante toda una semana me siento triste, ¿no? A lo mejor hay algo a nivel emocional que no estoy diciendo y que lo estoy reflejando con mi tristeza. Si un día estoy de malas y me enojo con la vida y con el universo y quiero estar enojada, se vale estar enojada, ¿no? Porque pareciera que cuando uno se embaraza, entonces uno tiene que entrar como en una especie de santificación, de tienes que ser dulce y amorosa y sonriente y linda. Y la realidad es que no. O sea, las mujeres se embarazan, pero no al embarazarse renuncian a su personalidad o renuncian a su estilo de vida. O sea, la mujer sigue siendo la misma mujer, que en el proceso de embarazo va generando ciertas, pues más que crisis serían como ciertas modificaciones en su noción de vida, en su percepción de vida, en cómo a lo mejor tenía planeada y diseñada su vida, porque va a llegar un nuevo ser, eso sí sucede. Pero si uno ya era enojona, o sea, uno no tendría por qué volverse linda, dulce y amable. Algo que sí llega a suceder es esta parte de la sensibilidad, ¿no? O sea, si uno lloraba 3 lágrimas de manera normal, a lo mejor sí te lloras 8, o a lo mejor hasta 10. También te vuelves más susceptible con la gente que está a tu alrededor en cuanto a que te apapachen, que te traten bien, que te consientan, que, que estén contigo, ¿no? Pero algo que es como súper importante es, tomes la decisión que tomes, siempre va a ser la correcta, la que tú decidas en todo tu embarazo, ¿no? Porque a veces algo que preocupa mucho, sobre todo como el primero y el segundo trimestre, es como todos los cambios que vas teniendo. Y entonces a veces pareciera que está mal que nosotros digamos que no queremos tener estrías o que no queremos subir tanto de peso, a veces nos sale paño, a veces nos salen granos, ¿no? Este, a veces sentimos que ya dejamos de ser atractivos como para nuestra pareja y pareciera que el sentir eso está mal, porque ¿cómo crees si tú estás embarazada y traes una bebé adentro? Y el sentir, pues, o sea, el pensar el no, no quiero estrías, o el pensar no, no me quiero ver como una bola, no, gigante, o el pensar que te quieres sentir, el que te quieres seguir sintiendo sexy y atractiva, no tiene nada de malo en pensar eso. Sin embargo, la gente no siempre lo comprende, no siempre entienden que no te pueden quitar tu identidad como mujer por el simple hecho de que estás embarazada. Y a veces pareciera que quisieran desasociar eso. O sea, si tú generalmente te vistes con vestidos y estás embarazada, busca la manera de seguirte vistiendo con vestidos. Si tú generalmente te vestías con pants, busca la manera de estando embarazada seguir vistiéndote de esa manera, o si te vestías con jeans, o si te vestías con licras, o sea, al final del día, la manera en cómo uno se comporte, en cómo uno decida vivir su maternidad, es una decisión que a uno le corresponde, que no es decisión ni de tu mamá, ni de tu hermana, ni de tu prima, ni siquiera de tu pareja. Tu pareja, claro que tiene derecho a opinar, pero al final del día eres tú, o sea, la que se está chutando todos los cambios, si eres tú, a él le rebotan, ¿no?
A ellos le rebotan, a nuestros acompañantes le rebotan, porque aguantan mal los humores, porque si uno está chipil, entonces es abrázame, porque si queremos que se desaparezca, por favor desaparece. Claro que le rebotan, pero al final del día la que está viviendo todos esos cambios eres tú. Y muchas veces pareciera que nosotras nos ponemos al servicio de la comunidad, ¿no? Desde y ponte el moñito, y ponte el seguro, y no te cortes el cabello, y no te lo pintes, y renuncia a los tacones, y renuncia a esto, y renuncia al otro, y tienes que comer por dos. Y pareciera que si no haces los mandatos que todo el mundo te dice, entonces te quieren crucificar. Y no tendría por qué ser así, porque cuando nuestras mamás vivieron su maternidad, la vivieron como quisieron o como pudieron, porque al final del día, pues fue su decisión, pero esa fue la decisión de nuestras mamás. A nosotras no nos tiene por qué pasar lo mismo. Muchas veces la gente cree que porque ya fue mamá sabe más que tú, es más inteligente que tú y es más asertiva que tú y entonces tienes que hacer lo que la gente te diga. Y no siempre es eso. Aprender a poner límites dentro de una relación familiar cuando uno está embarazada es esencial. Porque no siempre vas a hacer lo que la comunidad diga. Porque en la primera persona que tienes que pensar es en ti y en tu bebé. Y si hay pareja, en tu pareja. Y en qué quieren ustedes. Y sobre todo en tú qué necesitas. O sea, si tú necesitas que no te opinen, pues decirles, saben que, híjoles, muchas gracias por todos sus comentarios, pero no, ¿no? Porque aparte la gente cree que porque te opina, tú los tienes que recibir y lo tienes que llevar a cabo. Y tampoco es eso. La maternidad o el cómo cada quien vive su maternidad es algo como súper característico. Es más, una mujer que se embaraza 2 o 3 veces no vive lo mismo ni en cada embarazo, ni se relaciona de manera igual con cada uno de sus hijos. La manera en cómo se construye el vínculo es única. Y es única y es particular. Y es como en ese momento. Y entonces, aunque el ser mamá a veces nos confronta con la mamá que tuvimos, con cómo nos fue en la infancia y con cómo queremos ser, tenemos que estar como muy claras que si algo de esa parte de mi historia de vida no es solucionado, es el momento perfecto para que lo empiece a solucionar. Porque eso de lo que he venido huyendo me va a alcanzar. En algún momento, en alguna situación me va a alcanzar. Y me va a alcanzar porque es como si te pusieran un espejo enfrente de qué quieres ser, porque a ti te tocó esto. O sea, tú tuviste una mamá así, tú tuviste una infancia así, a ti te trataron así, ¿tú qué quieres ser? ¿Y qué es lo que ahora quieres ser? No porque a lo mejor no hayamos tenido una mamá amorosa, significa que vamos a ser igual. O si nos tocó una mamá muy amorosa y protectora, significa que tengamos que ser igual. El tipo de ser que queramos ser no es algo que tengamos que definir durante nuestro embarazo, ni siquiera cuando nazca nuestro hijo. Es algo que se va construyendo con el paso del tiempo. Pero para que eso se construya, también es como súper importante que nos demos tiempo de ir paso a paso. Muchas veces en el embarazo vamos como por etapas. Primero son todos los cambios, después es como el segundo trimestre es como ya no hay tantos síntomas como negativos de náuseas, vómitos y todo este tipo de cosas, es un poco como la luna de miel, porque ya pasaste el shock, ya lo anunciaste, ¿no? Si había como ahí un desacuerdo con tu pareja, ya lo negociaste, ya estás bien, y entonces es donde empiezas a planear y cómo le vas a poner, y el cuarto, y las cosas que vas a necesitar. Y empezamos con toda esta idealización de cómo queremos que sea nuestro bebé. Y cómo irá a ser, y cómo irá a ser su voz, y estará greñudo, o si no tendrá cabello, ¿no? Aunque nunca nos dejan de lado esa preocupación, que por favor todo esté bien, que por favor médicamente todo siga perfecto, todo siga su curso, todo siga normal. Ese es un miedo que nos va a acompañar. No se trata de huir de él, sino decirle, ¿sabes qué? Sí, si tú aquí vas a estar conmigo un ratito,
pero yo voy a hacer todo lo posible para que ese miedo no me consuma, para que yo casi no piense en ti y cuando llegue a pensar en ti, también me diga que estoy haciendo todo lo médicamente posible, que estoy comiendo lo más sano, que me estoy cuidando, ¿no? Y que estoy haciendo todo lo que haya en mi alcance y en mis posibilidades para que ese bebé se desarrolle de manera correcta, ¿no? Que tenga un desarrollo bien, a término, sano. Pero parte de eso también va a influir cómo yo me siento anímicamente. Al final del día, la llegada de un bebé en un sistema familiar genera una crisis. Y no es lo mismo cuando es el primer hijo a cuando es el tercero o cuando es el segundo. La manera en cómo se vive la crisis dentro del sistema familiar es completamente distinto. Cuando es el primogénito, ¿no? Cuando es el primer bebé, obviamente tiene que reestructurar toda la relación. Y parte de esa reestructuración influye en el embarazo. Porque desde el punto en el si vivimos en un huevito, si podemos seguir viviendo en ese huevito y hay espacio para ese bebé, o si nos tenemos que mudar a un espacio más grande, si la mamá va a seguir trabajando, si la mamá va a dejar de trabajar, si existe la posibilidad económica, algo que es esencial, si existe la posibilidad económica en donde yo diga, sí, claro, me puedo salir de trabajar, o no hay manera en la que yo me pueda salir de trabajar y tengo que continuar. Desde ahí se empieza a generar cierta crisis con la pareja. También desde esta parte de, va a sonar bien feo, o sea, si estamos embarazadas, y así se lo voy a decir, o sea, si estamos embarazadas, pero no nos tienen como por qué aguantar a la de fuerza, ¿no? Porque, porque a veces también abusamos del embarazo y no siempre es bueno abusar. O sea, el otro que nos acompaña, que es nuestra pareja, también es importante, o sea, también es importante escuchar él cómo se siente, él cómo lo está viviendo, si él se siente desplazado, si él se siente escuchado, si él también tiene miedo, ¿no? Porque a él le genera más conflicto, o sea, y si la pierdo a ella, y si pierdo al bebé al mismo tiempo, no, o sea, a ellos también les generan muchos miedos. Y también es súper importante aprender a escuchar al otro y que no siempre se hable de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, porque si no es como si estuviéramos invalidando al otro, como si le estuviéramos diciendo, lo que tú sientes a mí no me interesa, ahorita lo importante soy yo. Y no, porque al final del día, para que existiera ese bebé, se necesitaban dos. Y para que se diera como en un ambiente ideal, en donde estuviéramos bien como pareja y tomáramos esa decisión, tuvimos que construir esa relación. Y no podemos, en este momento tan vital, decir, ah, no me interesa ir como para allá. También tenemos que entender que al otro también le generan conflicto todos nuestros cambios. Y uno tiene que aprender en qué momento de alguna situación uno está haciendo un drama por todo el nivel de hormonas y en qué momento sí hay un drama dentro de la situación. Y que ninguna de las dos está mal, solamente aprender a diferenciar en qué momento la emoción me está tomando a mí y me está dirigiendo a mí. Y entonces yo, yo siempre les digo a mis pacientes, es como si tu emoción de enojo te agarrara y te sangoloteara y gritara por ti y maldiciera por ti y ¡fum! Después te aventara, ¿no? Eso es un mal manejo de emociones. Si yo, de manera personal, sin estar embarazada, tenía un mal manejo de mis emociones, sí tengo que tener cuidado en cómo las voy a aprender a manejar ahora que ya estoy embarazada. Porque las emociones, hagan de cuenta que cuando uno se entera que está embarazado, uno se sube a la montaña rusa. Y entonces subes, bajas, das vueltas inesperadas, no sientes que te vas a caer en cualquier momento o que te vas a morir, ¿no? De la taquicardia que traes, de toda la adrenalina, pero también hay como ciertos momentos en donde se genera cierta tranquilidad. Sí tenemos que entender que aunque sí hay una carga muy fuerte de hormonas, eso no significa que todo el mundo me tiene que aguantar, ¿no? Que yo a todo el mundo lo puedo pisotear, ¿no? O que todo el mundo me puede mandar y me puede decir lo que se le dé su gana, nada más porque yo estoy embarazada. O sea, siempre tiene que haber un respeto tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? Y sobre todo, entender que los límites te van a ayudar mucho a tener tranquilidad, a tener paz, porque
Algo que nunca te dicen es que te vas a equivocar, feo, muchas veces, tremendamente, que la vas a regar, ¿no? Que no vas a hacer bien las cosas a la primera, que a lo mejor cuando estés en el parto era una idea la que tú habías generado y es otra la realidad. Y aunque todo el mundo te cuente su historia y aunque todo el mundo te cuente su verdad, al final del día lo que va a importar es lo que a ti te esté pasando. Cuando uno es consciente y uno entiende y uno acepta que uno la va a regar, porque uno la riega y no pasa nada, ¿no? O sea, está bien regarla. Cuando uno entiende eso, como que aprendes a fluir de manera más sencilla en la vida. Porque un temor que siempre da y que está presente en todo el embarazo y después de que nazca el bebé y que yo creo que siempre es no tener o no saber ser mamá, no llenar ese papel, ¿no? Porque pareciera que tuviéramos que llenar ese papel. Y muchas veces son como muchas las comparaciones de es que tu prima, es que tu hermana, es que yo cuando era, es que la mamá de mi mamá, no, o sea, cada mamá es distinta, porque cada persona es distinta, porque cada persona trae un mundo interno distinto y se construyó de manera muy particular. Entonces, si cada uno nos construimos de manera tan particular, ¿por qué carajos tenemos que ser igual que todas las mamás? ¿O por qué tenemos que vivir un parto doloroso, no? Un parto trágico, como todas las mamás nos cuentan. Lo que nunca hablan del parto es que al final del día es una separación. O sea, alguien vive dentro de ti 9 meses y se va formando dentro de ti 9 meses. Entonces también el parir o esta parte que dicen que son los dolores de parto, ¿no? Que realmente son contracciones, ese dolor también a nivel emocional es un dolor de ese desprendimiento, en donde una persona se vuelve dos, pero también en donde se había formado un vínculo y entonces ese vínculo se transforma, ¿no? Se separa ese vínculo y entonces aprendes a vincularte de una manera distinta con ese ser, que aunque él está dentro de ti y tú puedes sentir golpecitos y tú puedes sentir muchas cosas, no lo ves. Y entonces todo es a través del imaginario. De yo me imagino que está haciendo esto, de yo me imagino que está haciendo el otro. De si a lo mejor está quieto y le pongo música y se mueve, entonces yo me imagino que le gusta la música. Todo es a través del imaginario. Y se construye de esa manera ese vínculo. Cuando uno está en el parto, ese vínculo se transforma y también parte de, hay una separación en donde ya lo puedes ver y es como una alegría verlo, pero también es una cierta tristeza porque ya no está dentro de ti. Muchas mujeres embarazadas, cuando tienen a su bebé, lo primero que te dicen es que sienten que les falta algo, ¿no? Que se sienten raras sin su pancita o que extrañan su pancita, porque es una característica que sucede, que nadie explica, que pocas veces se habla, ¿no? Pero que también existe ahí una transformación de vínculo. Y ahora, cuando llega el bebé, si llega como en las condiciones médicamente recomendables, podríamos pensar que nos tendría que dar alegría y que tendríamos que estar brincando, o sea, dentro de todo el malestar físico que uno puede llegar a sentir, ¿no? Después de parir. Pero lo asocian con felicidad absoluta y a veces eso no pasa. A veces existe un cierto rechazo y podríamos decir que es normal, ¿no? Porque a veces cuando uno se puede llegar a sentir un poco triste, entonces ya te diagnostica, porque aparte la gente es buenísima para diagnosticar, con depresión postparto. Y la depresión postparto es otra cosa, ¿no? No es sencillo de identificar, ¿no? Porque después del parto suceden como ciertos, hay como ciertos aspectos característicos que le suceden a muchas mujeres que acaban de parir. Lo que sucede con la depresión postparto es que esos aspectos característicos
se prolongan por más tiempo del que médicamente se tiene recomendado. ¿Qué aspectos son? Desde sentirte triste, sentirte muy cansada, sentir que no eres capaz de cuidar a ese bebé, sentir que te quieres morir, pensar por qué lo trajiste, ¿no? Pensar como en que no lo vas a cuidar bien y que entonces se te va a morir, o caer como en la sobreprotección, ¿no? En un grado nivel Dios. Y realmente yo creo que esos sentimientos de pensar que no la vas a hacer como mamá, de pensar que no, que no vas a llevar a cabo tu función, de pensar en cómo lo vas a amamantar, en cómo lo vas a bañar, en cómo lo vas a cuidar. Eso a todas las mamás les genera eso, a todas las mujeres que están embarazadas les genera eso ansiedad, les genera miedo, les genera incertidumbre. La realidad es que lo único que es cierto es que eso lo vas a descubrir haciéndolo. Porque a veces nos exigimos ser buenas, expertas, eficientes y perfectas en algo que apenas vamos iniciando. O sea, llevo un día de nacido y entonces ya, entre que todo lo que te dicen externamente te genera a ti ansiedad y entre parte de lo que te están diciendo tú se los compras y entonces tú también te lo empiezas a decir, ¿no? Desde si a lo mejor sí te salieron muchas estrellas y tú no te sientes cómoda con tu cuerpo y entonces todo el mundo te dice que qué superficial eres, que acabas de dar vida, cuando no tiene nada de malo sentirse incómoda, cuando es parte de, porque tu cuerpo cambia y a veces vas viendo cómo se va transformando y a veces esa transformación te puede llegar a gustar y a veces no te puede llegar a gustar. Y eso no te hace una mala mamá o eso no te hace ser una persona no agradecida. Es un proceso que cada mujer vive de manera distinta. Porque si a lo mejor tú, porque te da mucho dolor en las mamas, decides no amamantar, entonces igual la gente te critica y te quiere incinerar, ¿no? Y te quieren crucificar porque tú no estás amamantando. Pero la razón que tú tienes, siempre tienen que entender que es más poderosa. O sea, no te puedes anteponer lo que tú estás sintiendo por tener contento a alguien más. Así sea tu pareja, así sea tu mamá, así sea tu suegra, así sea tu hermana, tu amiga, quien sea. Al final del día, esta parte que dicen que lo que todo bebé necesita es una mamá feliz, es muy cierto, porque no hay un, no hay un libro que te diga qué pasos a seguir para que tú seas una mamá exitosa. Hay muchos tips, hay muchas recomendaciones, pero nadie te asegura que lo vayas a hacer. Y al final del día, lo importante es tú cómo te quieres sentir contigo misma, más allá de lo que la demás gente diga. Lo importante es que si tú te sientes contenta, conforme y bien con esa decisión que estás tomando desde tu embarazo, entonces esa es la decisión correcta, porque es tu decisión. Si después de esa decisión surgen consecuencias que a lo mejor no esperabas, pues lo único que nos queda es asumir esas consecuencias. Pero no significa que, que nos tengan que juzgar, porque a lo mejor ante los ojos de las demás personas tomamos una mala decisión, porque la gente siempre va a opinar. Y entonces específicamente en esta etapa de la mujer es como súper importante entender que si yo aprendo a ser asertiva y a poner límites claros, posiblemente tanto mi embarazo como mi maternidad me la paso un poco mejor. Porque uno no es tonto, simplemente uno está aprendiendo a ser mamá. Como un día muchas mujeres aprendieron a ser mamás. Digo, ahora no significa que todo lo que nos digan esté mal. Hay personas que son muy asertivas, que son muy lindas, que te dan tips, ¿no? Y son eso, tips, si quieres lo haces y si no lo haces y no pasa nada, ¿no? En donde te hacen que te faciliten la vida, pero hay otras personas que te quieren imponer y que entonces si tú no lo haces, entonces significa que tú estás tonta,
¿no? O que vas a ser una mala mamá. Y la realidad es que no, no es eso, ¿no? A veces es bien complicado aprender a decirle que no a la familia, que no le vamos a poner de esa manera, que a lo mejor no me voy a hacer cesárea, o que a lo mejor sí me voy a hacer cesárea, o que a lo mejor lo voy a tener en mi casa, que a lo mejor no me voy a ir a un hospital, ¿no? Que a lo mejor mi hijo no va a lactar, o que a lo mejor mi hijo sí va a lactar, que a lo mejor yo me voy a regresar a trabajar, ¿no? Pero que al final del día es una decisión que yo tomo, yo y en conjunto con el otro, que es el papá, por el bienestar de un tercero que va a ser nuestro bebé. Pero no es un contexto comunal de, a ver familia, vamos a votar, cómo se va a llamar, o cómo quieren que sea como mamá, porque uno nunca va a tener contento a la gente, y porque al final del día va a llegar un punto en el que uno se va a cansar de, de siempre mantener ese ritmo. No hay un manual, ¿no? Yo creo que lo mejor que uno puede entender es aprender a negociar con cada emoción que se nos vaya presentando en el día a día. Es aprender que hay muchas mujeres que se la pasan bomba, que hay otras mujeres que no se la pasan bomba, y que ninguna de las dos ni es que esté mal, ni es que esté amargada, ¿no? Ni es que tenga como alguna cosa así. Simplemente cada persona, de acuerdo a en qué momento le llegue el embarazo, lo va a vivir de manera distinta. Y ninguna de las dos está mal. Creo que lo mejor es aprender a fluir. Así como trimestre a trimestre van surgiendo cambios, algunos desaparecen, algunos se mantienen, y aprendes a negociar con ellos, lo mismo tiene que suceder con las emociones. A lo mejor al principio es el shock de enterarte de la noticia, de saber cómo reaccionar, de saber si lo tienes, de saber si no lo tienes, de saber cómo comunicarlo si vas a ser mamá soltera, de saber cómo explicarle a la familia, de saber afrontar todas las cosas que te van a decir y entender que no todo lo que te digan es cierto, que no todo lo que te digan está bien, y que lo importante es lo que tú pienses de ti. Y después en el segundo trimestre, en donde uno ya empieza a fantasear más con esta idea de la llegada del bebé, de la recámara, de cómo se va a llamar, ¿no? En donde empiezas como a disfrutar más esta parte, pero también en donde te empieza a generar también mucho temor en que no vaya a ser prematuro, en que no traiga ninguna malformación, en que venga bien, en dónde van a ser, en cómo quieres que sea el alumbramiento, en toda esta parte, ¿no? Y en la tercera etapa, la creo que la principal preocupación es el parto, ¿no? En cómo vaya a ser, en si te va a doler, en si no te va a doler, en cuánto tiempo vas a estar en labor de parto, si te vas a hacer cesárea, cuánto tiempo te vas a tardar en recuperarte de la cesárea. La realidad es que yo siempre he pensado que todo en esta vida tiene un precio, y si a lo mejor te tiene que doler muchísimo, pero la recompensa va a ser tenerlo y tenerlo bien y que ese bebé esté sano, pues entonces vale la pena. Pero al final del día entender que el cuerpo está diseñado para parir, que si a lo mejor médicamente te tienen que hacer una cesárea, eso no significa que no seas una buena mujer o que no sepas parir, ¿no? Que si a lo mejor existe alguna complicación y ese bebé nace con alguna situación, que tampoco es tu culpa ni que Dios te está castigando, o que si ese bebé nace prematuro no es porque no te hayas sabido cuidar. Tenemos que aprender a deshacernos de las cosas que la sociedad nos dice, que la familia nos pone. También entender que vamos a caminar con ciertos miedos y que está bien, nada más que no nos paralicen. Y en algún momento, si no nos concentramos tanto en esos miedos, puede ser que se vayan desapareciendo. La mejor manera de quitarse un miedo es enfrentándolo. ¿Cómo pensar que vas a ser una mala mamá cuando ni siquiera ha nacido tu bebé? ¿Por qué pensar que no lo vas a saber cuidar cuando ni siquiera lo has tenido entre tus brazos? Muchas cosas a lo mejor sí pueden llegar a ser instintivas, pero las que no, te vas con un especialista y que el especialista te explique. Y si de plano no puedes con todas estas emociones, entonces sí acudir a una terapia, ¿no? A apoyo psicológico, a acompañamiento. ¿Por qué? Porque es esencial
que estés lo más estable emocionalmente para que todo este mar de hormonas, para que todos estos cambios, para que todas estas situaciones no te lleven a un colapso, no te lleven a un colapso en el que te sientas súper mal, sino todo lo contrario, que tu etapa de embarazo y que tu maternidad lo vivas lo más tranquila y contenta posible, ¿no? Y lo vivas de acuerdo a cómo tú quieras vivirlo. Así sea que eso signifique que la familia no esté contenta. Y si muchas veces se habla de todas las redes de apoyo, ¿no? Los papás, los abuelos, los hermanos, los amigos, ¿no? Y si no están esas redes de apoyo por alguna circunstancia, que tampoco te sientas desamparada, porque te tienes a ti. Y a veces con uno basta. Y si uno piensa que con uno basta, uno puede aprender a entender que con uno a veces sí basta, porque no tienes atrás un grupo de gente que te esté sosteniendo. Y eso no te hace mala persona. O sea, no es que estés sola porque a lo mejor hiciste algo malo y entonces es lo que el karma te está mandando. No, a lo mejor estás sola porque tu familia vive en otro país, ¿no? Porque vive en otro estado, porque las posibilidades económicas así lo mandaron. Pero eso no significa que te tengas que sentir completamente vulnerable y que no vayas a poder con esto, ¿no? Y pues, bueno, para cerrar, yo creo que la mejor manera de vivir tu maternidad es aprender a, pues, entender que es un proceso, que es algo que estás aprendiendo a hacer, pero sobre todo que tienes que aprender a confiar en que las cosas sí te van a salir, que puede ser que en algún momento te vayas a equivocar y que no pasa nada. De verdad, no va a pasar nada. Al contrario, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Porque de los aciertos dices, ¿quién sabe cómo lo hice? Pero ya me salió. Y de los errores, como que pones más atención en el proceso. Entonces, no hay un ideal. No te compres que tienes que cumplir con un ideal. Posiblemente te sientas más liberada si entiendes que no hay una forma correcta de vivirlo. Simplemente que si tú te sientes contenta con todas las decisiones que has venido tomando, entonces eso quiere decir que vas por un buen camino. Y confiar, confiar en uno, apoyarse en todos los especialistas que quieras, ¿no? Porque no es lo mismo el consejo de la vecina que el de un especialista, y aprender que el criterio que tú decidas tener, ese es el que va a estar bien. Porque a veces callar las voces de toda la gente que te pone es bien complicado. Pero ahí es confiar en tu propia sabiduría, en ti y en decir, claro, yo voy a tomar esta decisión o lo correcto para mi bebé es esto o para mi embarazo lo correcto es tomar esta decisión y yo lo quiero hacer así. La vida misma, a lo mejor en un futuro, nos va a decir si acertamos o no, pero va a ser un aprendizaje propio. Y eso es lo importante, porque los tiempos de nuestros papás no son los tiempos nuestros, como de nuestros hijos tampoco van a ser nosotros cuando ellos decidan ser padres. Entonces, sí es súper importante confiar en uno, confiar en que uno está decidiendo bien, confiar en que si te vas a equivocar, al menos van a ser tus errores, pero que vas a aprender. Y sobre todo en esta parte como de la maternidad, entender que no tienes que saber hacer todo cuando nace tu bebé un día después, ni siquiera al año, porque la crianza es un aprendizaje constante, ¿no? Porque cuando es bebé tienes que aprender cosas de bebé, pero cuando va creciendo 3, 4 años tienes que aprender otras cosas, pero luego entra a la primaria, pero luego a la secundaria y luego a la prepa. No hay ningún momento en el que tú te sepas hacer todo y entonces tú seas una fregona, porque es un aprendizaje constante. Y a veces cuando entendemos esa parte, como que nos dejamos de estresar, como que nos sentimos más tranquilas, porque sabemos que este camino apenas se inicia y que gran parte de cómo decidas iniciar va a influir para en un futuro cómo decidas seguir ese camino, porque es una construcción y tú te vas a ir construyendo junto con tu bebé. Al final del día, cada mujer es un mundo
y el mundo que decida construir con su bebé es único y va a estar bien, ¿no? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con gusto las pueden dejar en los comentarios y yo con gusto se las respondo. Igual si quieren saber mis datos, vienen en la página. Eh, Espero que les haya ayudado, que tengan una bonita tarde y no se pierdan mañana la plática con la pediatra que nos va a hablar sobre cuidados del recién nacido, tanto después del parto y qué tener en casa. Y el día viernes con nuestra fisioterapeuta, a ver, espérenme, porque ese siempre se me olvida. Este, mmm, con la fisioterapeuta el el día viernes vamos a ver el desarrollo motor normal en el bebé y cómo identificar ciertos factores de riesgo de que hay un daño neuronal. Que tengan una bonita tarde. Les repito mi nombre, soy la terapeuta Melissa Córdoba. Que estén muy bien. Adiós.